Bien. A ver, como siempre, no olviden registrarse en el chat, chicos. Les daremos un par de segundos a los compañeros, ¿sí? Para que Está puedan bien, doctor. conectarse y continuar con el tema. Entonces, mientras se conectan, ahí está. Es muy importante manejar estas causales de extinción porque cuando nos traen algún poder y les van a llevar a ustedes en su oficina para realizar algún contrato, para realizar algún acto jurídico, se deben cerciorar si el mandante, el que ha otorgado el poder, sigue vivo, por un lado, si no has revocado el poder, porque el mandante puede revocar el mandato o poder, ya sea en la misma notaría donde extendió el poder o en otra, pero si lo hace en otra, la revocación del mandato o poder, tiene que dar parte a la oficialía donde concedió el poder. ¿Para qué? Para que ese poder quede definitivamente sin efecto. ¿Ya? Quede sin efecto. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles son las causales de extinción. Hay poderes que se establecen una vigencia de 5 años. Pasado los 5 años, ese poder ha vencido. Por tanto, se ha extinguido. Algunos, sí, manifiestan que el mandato se extingue por cumplimiento del mismo mandato. Eso ocurre cuando los mandatos ¿eran qué? Cuando ocurre la extinción de un mandato por cumplimiento del mismo. Si el mandato era expreso para vender mi departamento y lo ha vendido, ¿se extingue o continúa vigente? ¿Qué creen? ¿Nadie? Natalie, Marisabel, Denia. ¿Se puede establecer en los mandatos, chicos, un plazo? Se puede establecer que el presente mandato o poder tendrá una vigencia de duración de 1 año, 2 años, dependiendo. Se puede hacer. ¿Ya? Se puede hacer. Ahí está, revocabilidad del mandato. ¿Cómo se puede revocar? Fíjense, el mandante puede revocar el mandato en cualquier momento. Puede desanimarse en cualquier momento y obligar al mandatario a devolverle todos los documentos que le hubiera entregado para que pueda realizar los actos jurídicos que le encargó. No hay un plazo para poder revocar. ¿Sí? No hay un plazo. El titular va y revoca. Ahora, en el mandato oneroso, que generalmente es el que ejercemos los abogados en un determinado proceso de nuestro cliente, ¿no? Tiene una característica de que debe ser resarcido por el daño causado. ¿Sí? Pero resarcido al mandatario. Claro, si yo soy el mandatario, yo soy el apoderado, soy el abogado, lógicamente estoy representándole en un proceso, debo gastar en fotocopias, debo gastar en diligencias, debo gastar en timbres, en lo que sea. Eso no va a salir de mi bolsillo como apoderado. ¿Quién me tiene que resarcir de esos gastos? ¿Quién? A mí, al mandatario, al apoderado. ¿Quién debe resarcir? ¿Mm? ¿Quién, chicos?
¿Nadie se acuerda? ¿Quién debe resarcir los daños que pueda ocasionar el mandatario? ¿El ¿El mismo? mandante, doctor? Exactamente. Claro. Le di el mandato, le di el poder, así también se lo revoco, así también le quito. Pero, si ha hecho alguna erogación de gastos que me correspondían a mí en el ejercicio de esos actos jurídicos, lo único que hago es resarcirle, repararle, pagarle, reconocerle. ¿Ya? Muy bien. Ahora, algunos de ustedes han debido de escuchar esto de mandato irrevocable, ¿cierto? Por irrevocable entendemos que no se puede revocar, que tomada la decisión de irrevocable, ¿qué se debe hacer? Respetar, digamos. No se la puede modificar ni nada. Exactamente. ¿No ve? Exacto. Y hay esta clase de poderes o mandatos, chicos. Generalmente otorgan esta clase de poderes irrevocables, ¿quiénes? A ver, Denia y mi persona vamos a hacer un negocio jurídico. Le voy a vender mi lote, ella me va a pagar. Pero ya le he manifestado en el marco de la honestidad a Denia que existe la necesidad de hacer algunos trámites administrativos para que ella pueda ya ingresar y aprovechar del inmueble como propietaria. ¿Cierto? Bien. Como yo le estoy vendiendo con ese poder, dándole facultades para realizar algunos trámites, registrar en derechos reales, sanear todo, entonces, y ella me ha pagado el costo del lote, lo que yo hago es declarar a ese poder irrevocable, o sea, no se puede modificar. A mí ya me han pagado, por cualquier medio ya me han pagado del terreno. Han hecho las pruebas en el tiempo que estaba vigente, perfecto, pero el carácter irrevocable le pone el tinte de que no puede dejarse sin efecto, sino hasta cuando ha cumplido su cometido. Y ese cometido había sido que pueda comprar a nombre de sus hijos, por decir, un determinado inmueble. El que ha dado el poder no requiere tener copia del poder, no requiere estar al tanto de qué es lo que está haciendo el apoderado ni nada. Absolutamente. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, puede revocarse en ambos casos mediante justo motivo o por acuerdo entre partes, salvando que se haya establecido un convenio. Por lo general, cuando se presenta el carácter irrevocable en un mandato, el mandante puede de manera unilateral realizar los actos jurídicos, ¿cierto? Pero cuidando de que no generen responsabilidad. Básicamente, el poder o mandato es decirle a alguien que haga determinados actos que yo debía de hacerlos, pero no puedo por algún motivo. Listo. Por tanto, esa otorgación de poderes no pueden ni deben merecer mayores solemnidades como las que ya una persona pasa desde acá. ¿Ya? Ahora, en el aspecto comercial, ustedes saben bien que al constituirse una sociedad, nombran a un representante legal. ¿Cierto? Nombran. Ahora, si ese representante legal, que es quien tuviera que manifestar su voluntad de seguir o no, ¿cierto? Porque en una sociedad se puede nombrar un apoderado para toda representación legal, un apoderado para impuestos nacionales, un apoderado para la jefatura de trabajo y así sucesivamente. Lo cierto es que todo debe estar normado, absolutamente. ¿Ya? Entonces, si se le va a dar un mandato poder a un representante de la empresa,
A este poder se conoce como mandato comercial, ¿sí? Que es aquel que se maneja en el ámbito del comercio como tal. Bien, ese era concluyendo el tema del mandato poder. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Es lo que conocemos como el famoso poder que día a día se da desde los actos jurídicos más simples hasta los actos jurídicos más complicados, como enajenar, vender, transferir bienes, ¿cierto? Corregir algunos documentos, sanear, N situaciones. ¿Listo? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Doctor, tengo una Adelante, pequeña pregunta. adelante. Digamos que el mandante le otorga un poder al mandatario, pero este no hace lo que se le otorgó, digamos, hace lo que le da la gana y todo, entonces lo perjudica al mandante. Entonces, ¿tendría alguna sanción para el Sí, mandatario o sí. así nomás, digamos, puede irse? No, no, claro que sí. Cuando se delega de la manera más formal mediante un mandato o poder a una persona la realización de actos, ciertos actos jurídicos, y no cumple, y le genera perjuicios, ¿sí? Le genera perjuicios al mandante, claro que le puede iniciar un proceso. Eso se llama responsabilidad, Marisabel. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos, para que pasemos al otro tema? Que desde ya es un tema interesante también porque día a día se lo está viendo. Doctor, Adelante, Delia. doctor, ¿es suficiente que en un mandato decir que un poder es amplio y suficiente para que tú tengas la facultad de poder representar jurídicamente a esa persona? ¿O es que necesariamente tiene que decir en el poder específicamente que esta persona puede ser un trámite en derechos reales o algo así, doctor? Porque justo yo tenía un poder que mi abuela me otorgó para hacer un trámite de saneamiento de tierra y me dijeron que mi poder no era lo suficiente. Y pues Sí, por eso es cierto es lo que dice Denia. Si bien el Código Civil establece que un mandato o poder puede ser expreso tácito, puede ser especial o general, no por el hecho de consignar que el presente poder es amplio y general para todas las actividades del mandante que debe realizar el mandatario, ¿cierto? Ese toda actividad no es tan cierto, digamos. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer con los poderes amplios y generales no solamente es consignar el nombre amplio y general, sino especificar, por ejemplo, más poder para que pueda representar a la persona del mandante ante impuestos nacionales, alcaldía, derechos reales, bancos, tal, ¿no? Pudiendo solicitar documentos, firmar los mismos, desvirtuar, todo aquello. Asimismo, más poder para personarse a Conteco, a Tigo, a efectos de que en la vía amigable pueda arreglar. O sea, tengo que especificar, ¿sí? Lo más recomendable es especificar los actos que voy a realizar, ya sea que el poder sea amplio y general. ¿Ok? está bien, doctor. Ya. Gracias. Bien, vayamos entonces a ver un contrato que definitivamente les interesa, porque también es el día a día, ¿sí?
también es el día a día. ¿Quién no conoce, no ha visto, no le han hablado sobre un contrato de anticrético? ¿Cierto? ¿Quién? ¿Quién podría decirme en qué consiste? ¿Quién podría decirme en qué consiste un contrato de anticrético? ¿De qué se trata? Doctor, En- podría ser que el dueño de un inmueble lo da a una persona por una suma en cantidad de dinero, haciéndose un contrato para que en un determinado tiempo se le devuelva la cantidad de dinero y el interés, digamos, sería como el alquiler, más o menos así. Ya, está muy bien. Está muy bien, gracias María Isabel. No está nada alejada de la verdad. ¿Quién más? ¿En qué consistiría un contrato de anticrético con las pautas que María Isabel ya nos ha dado? Doctor, también podríamos decir que es un contrato de un monto de dinero a cambio de un espacio, de un mueble, ¿no? En un mueble, ¿no? En una casa, perdón. Y, ¿Ya? y ahí Y- ponen una serie de acuerdos. Por ejemplo, por un tiempo va a ser un tanto de un monto económico que se puede renovar también. Perfecto, perfecto. ¿Alguien se acuerda cuál es el plazo máximo por el que se puede suscribir un contrato de arrendamiento o alquiler? 10 años. años. Wow, 5 o 10 años. ¿Cuál es Yo el me tope? acuerdo que era 10 años, doctor, porque luego si no viene la usucapión. Ah, ya. Sí, el plazo máximo por el que se puede suscribir un contrato de primera mano es 10 años. ¿Sí? Y consiste, decían María Isabel, Natalie, en que una persona le entrega un dinero, un capital a otra a cambio de instalarse, usar, gozar de su bien, más no Doctor, disponer. Adelante, María perdón, Isabel. no me llamo Ana, doctor. Anita, perdón. Doctor, también podríamos decir que es un contrato bilateral de libre discusión, así más en nuestros términos ya jurídicos, donde se va a quedar un acuerdo entre ambas partes, el monto de dinero, el tiempo, todo eso para el cumplimiento de este contrato. Solo eso, doctor. Bien, sí. Si vamos disgregando qué tipo de contrato es, a qué clasificación pertenece, algunas características, sí. Es un contrato, ¿no? Dentro de la clasificación de bilateral, hay una prestación y contraprestación, ¿cierto? Es un contrato consensual, nace de un consenso, de un acuerdo. Es un contrato de libre discusión, claro, las partes se ponen de acuerdo, ¿cierto? Entonces hay que tomar en cuenta aquello. Perfecto. No están alejados totalmente de la verdad, más al contrario, están muy cerca. Y ahí está, ¿sí? La definición en blanco. ¿Por qué? Porque ustedes la acaban de decir. El contrato de anticrético es aquel contrato por medio del cual una persona denominada anticresista entrega un capital de dinero al propietario contrapartida del uso y goce de su bien. ¿Cierto? Eso es lo que ustedes acaban de mencionar. De distinta manera, pero eso lo han mencionado. ¿Cierto? Ahora, el contrato de anticrético en Bolivia, ¿sí? Por la forma, debe ser hecho en formato público o en formato privado. El anticrético. Público, doctor. Por favor, no se olviden. Nosotros no podemos equivocarnos. En materia de contratos y específicamente
el contrato de antícresis o anticrético debe ser celebrado en documento público. ¿Ya? En documento público. ¿Es muy similar al contrato de arrendamiento? Sí, pero difiere el tema del monto capital. Ahora, el anticresista que ha ingresado a vivir a mi casa y va a vivir como si fuera un verdadero propietario, ¿por qué? Porque fuera de que se lo ha comprado, va a experimentar cuáles son los cambios que le va a generar el anticrético. ¿Cierto? Sin embargo, la misma ley prevé el derecho del anticresista a percibir los frutos del inmueble. Ejemplo, ¿sí? ¿Tiene derecho el anticresista a percibir los frutos del inmueble que ha tomado? Y la respuesta es sí. ¿Cierto? Entonces, va a ser válido, ¿sí?, el pacto por el cual las partes convienen en que los frutos se compensen a los intereses en todo o en parte. ¿Por qué? Porque en el contrato de anticrético, al entregar a una persona su capital de dinero y recibir en contrapartida el bien donde va a vivir, esa entrega de dinero no está generando intereses. ¿Sí? No está generando. ¿Por qué? Porque es como si viviéramos encima de los intereses. Por eso es que mucha gente dice, estoy en anticrético sobre mi dinero. Y en vez de cobrarle intereses a la dueña, lo que estoy haciendo es generar el uso y disfrute del bien a favor de mi persona o la familia que tenga. Ahora, ¿cómo se constituye un contrato de anticrético? Por favor, no se olviden. La única forma de validar, ¿sí?, de validar, de darle eficacia legal al contrato de anticrético es formato público. ¿Sí? El formato es de documento público, no hay otro. El 491 es clarísimo. Y ustedes lo han ido repitiendo de a poco. Entonces, cuando lleguemos al acuerdo de constituir un contrato de anticrético, vamos a saber de primera mano que el constituir un documento de anticrético resulta ser que yo, acreedor, debo estar en el juzgado. ¿Sí? Entonces, cuando un anticresista toma un bien inmueble, la misma ley le confiere derechos. Fíjense lo que dice, la antícresis confiere al acreedor el derecho de la retención y el de preferencia. ¿Qué quiere decir? Si no me paga, tengo derecho a ejecutarlo, ¿no ve? Y además constituirme en agente de retención. Bien. Un anticresista cuyo registro en derecho propietario se encontraría dentro de los se me ha ido el anticresista, el que da su capital, viene a ser el acreedor del mismo propietario. ¿Por qué? Porque es él o ella quien está entregando el capital anticrético. ¿Cierto? Entonces el anticresista se asemeja al acreedor en una obligación. Por eso es que muchos dicen, no me pueden decir nada porque estoy viviendo sobre mi dinero. He puesto un capital de dinero, seguramente esto que me está sirviendo son centavos que estoy recibiendo. ¿Ya? Ahora, en un anticrético puede darse la venta de un inmueble. Sí, puede darse. Por eso dice, el acreedor no pagado puede con intervención judicial y en la forma y con los requisitos previstos por el Código de Procedimiento Civil
sacar a pública subasta el inmueble dado en antícresis. Esto quiere decir que cuando una de las partes no pueda cumplir, ¿sí?, con alguna compra, y vemos, a ver, como ejemplo, vemos en un ambiente una serie de muebles que están a la venta y se lo va a hacer por subasta pública, ¿cierto? Subasta pública. Entonces, el anticresista, al que no se le ha devuelto su capital, aún con intervención judicial, y en la forma y los requisitos previstos, ¿sí?, puede tener derecho preferente en una subasta de inmueble. Lo que quiere decir que un anticresista, por disposición de la norma legal, podría tener derecho preferente en el momento en el que el propietario decide vender el inmueble. ¿Ya? Bien. Doctor, una Adelante. consultita. Adelante. Dentro del derecho preferente, por ejemplo, digamos, en la venta del inmueble, por decir, hay dos tipos de gravamen. Por ejemplo, uno podría ser la anticresis y el otro un gravamen bancario por una hipoteca. Sí. Y en el remate de la casa, doctor, digamos, la anticresis se ha gravado más antes que la hipoteca, ¿le dan ese derecho preferente o aún así el banco tiene el derecho preferente, aún así por encima de la anticresis? No. El derecho preferente tiene que ver con que, más o menos dice así: quien primero ha registrado en derechos reales tiene el derecho de ser saciado en su obligación también primero. ¿Sí? Entonces, por eso es que los asientos de gravámenes, hipotecas, anotaciones preventivas también se manejan en la columna B del folio real con horas, minutos y segundos. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener presente que frente a mi persona existe otra. Más o menos por ahí va. Entonces, el derecho de preferencia, por ejemplo, en un juicio por deudas de dinero, chicos, resulta que ustedes tienen la hipoteca 10, delante de ustedes hay 9. Dentro del procedimiento de esa ejecución, el juez va a ordenar notificar a la contraparte. ¿Sí? Va a ordenar que se notifique a la contraparte. ¿Y cómo la va a encontrar? Cargando eso que me dice. Sin embargo, las formalidades son los que van a contar, porque el juez está mirando atentamente la conducta y comportamiento de las partes. Entonces, si yo soy anticresista y no me devuelve mi plata, yo quiero irme del inmueble y encima me notifican con un proceso de remate y me dicen que como soy acreedora anticresista o acreedor anticresista, debo apersonarme al juzgado, pues lo hago. Porque el derecho preferente, por decir, mi hipoteca está en el 5º lugar. Porque mi derecho preferente va a funcionar para el primero, para el segundo, para el tercero, para el cuarto y para el 5º. No me pueden quitar el derecho preferente. Si es el banco quien está haciendo ejecutar, que tiene la primera hipoteca, perfecto. ¿Sí? Va a volver y le van a decir, hay 14 acreedores y por favor tienen que acomodarles para poder recibir y escuchar su pretensión. Un acreedor, dependiendo de cómo se lleva, va a manifestar, soy anticresista, en tal fecha ingresado al inmueble, tanto es el monto que he dado y ahora no me quiere devolver la propietaria. Es un proceso ejecutivo. ¿Ya? No requiere de mayores pruebas. Por el solo hecho de existir el documento donde está la deuda, basta y sobra. ¿Ya? Por eso es que al anticresista también se le llama acreedor. ¿Qué obligaciones tiene?
Si no se ha acordado otra cosa, está obligado a pagar los impuestos y las cargas anuales del inmueble. Generalmente no se da, pero está previsto en la ley. Tiene la obligación de conservar, administrar y cultivar el fondo como un buen padre de familia. ¿Qué quiere decir? Cuidar. Si hay que sembrar, sembrar. 3. El acreedor, si quiere liberarse de esas obligaciones, puede en todo momento restituir el inmueble al constituyente, siempre que no haya renunciado a tal facultad. ¿Qué quiere decir? No tengo plata, tengo este bien, cóbrense de ahí. ¿Cierto? Bien. Indivisibilidad y duración del contrato de anticrético. El anticrético es indivisible, chicos. ¿Ya? Y eso tiene que ver inclusive con el aspecto material. No puedes, sobre pretexto de cumplir con el anticrético, entregar bienes. Dividir bienes. No, es indivisible. La antícresis no puede convenirse por un plazo superior ¿a cuántos años había sido? A 10 años. ¿A 10? ¿Qué dice el Años. segundo párrafo? La antícresis no puede convenirse por un plazo superior a 5 años. El contrato de alquiler de arrendamiento es 10 años. ¿Ya? O sea que está regulado por la norma. El anticresista tiene el derecho de retención mientras no se satisfaga su crédito. ¿Qué quiere decir? No salgo de la casa mientras el propietario no me devuelve mi plata. Básicamente. ¿Ya? ¿Tiene el derecho de retención? Claro, no salgo. Mientras no me devuelvas el dinero, no salgo. A eso se refiere. Bien. A ver, ustedes han debido escuchar. Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Ah, ya, entonces se ha borrado de mi pantalla los mandos de dirección. Bien, ustedes han debido escuchar que hoy por hoy muchas notarías, cuando quieren suscribir contratos de anticrético las partes, les informan de los pros y de los contras. Y los abogados también estamos en esa línea. Han debido de escuchar también que, sí, al hacer un contrato de anticrético automáticamente nace un tipo de impuesto, el RC-IVA, que dice, a los fines de la determinación del ingreso presunto del 10% a que se refiere el artículo 27 de la ley 843, deberá procederse de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, cuando el contrato anticrético se hubiere pactado en moneda extranjera, el monto sobre el que debe calcularse el mencionado porcentaje se determinará multiplicando el monto de la moneda extranjera por la cotización oficial del día, del último día hábil del mes al que corresponda la determinación. Lo que quiere decir que se paga una vez cada 3 meses, ¿cierto? Bien. Si, por ejemplo, dice, tenemos un contrato de $10,000 y el tipo de cambio está a 6.96, serían 69.600. Su 10% es 6.960. Sobre esta base se debe calcular el 13% que es la tasa del RC-IVA. Esto es 904. Ya que se presume un 10% anual, lo dividimos entre 12. Que finalmente sale 75 bolivianos con 40 centavos. Este monto sería el ingreso presunto por cada mes a declarar contratos de anticrético. En términos claros, hoy por hoy, el contrato de anticrético genera, chicos, genera responsabilidades impositivas. ¿Por qué? Porque el momento que se firma un contrato de anticrético, el solo hecho de que la notario tome parte, ahí está. A ver.
Ya. Entonces, les decía que hablando de anticréticos, ¿sí? Hoy por hoy genera un impuesto. Además, actualmente las notarías están obligadas a reportar cuánto es el capital anticrético que una persona está pagando. Esto para efectos de control de la unidad de investigaciones financieras. Al mínimo detalle. ¿Sí? Al mínimo detalle. Entonces, ya las personas en la actualidad ya un poco se escapan. No quieren hacer un contrato de anticrético que suponga pagar impuestos. Lo están haciendo bajo la modalidad de préstamo de dinero con garantía hipotecaria, es decir, el mismo bien inmueble. Por el plazo que han pactado, termina el plazo, me devuelven la plata y le devuelvo el inmueble. ¿Sí? Esa es la hermenéutica que se viene manejando. ¿Alguna pregunta? Doctor, en Adelante. el tema por ejemplo, del anticrético que se hace el contrato por 5 años, pasa los 5 años y el dueño no devuelve el dinero, entonces usted dice que se queden mientras no les devuelvan el dinero, ¿verdad? Y digamos, pasa más o menos un año, ¿cómo queda el documento Ya. A si ver. no renuevan? A ver, muchas gracias, Natalie. A ver, ocurre que el anticrecista y propietario suscriben un contrato de anticrético por 5 años, que es el término máximo que permite la ley. Transcurridos los 5 años, el contrato ha llegado a su fin. Y si ha llegado a su fin, corresponde que se le devuelve el dinero y el anticrecista devuelve el inmueble. ¿Cierto? Eso es lo sano. Pero ¿qué ocurre? No le devuelven el dinero y encima quieren que se vaya. Si de alguna manera, la persona que está siendo perjudicada al no devolverle su plata sale del inmueble, ¿qué creen ustedes? ¿Que el propietario le va a devolver su dinero y encima se sale del inmueble? ¿Qué creen? Que no, doctor. Lo más Es un probable poco es que difícil, no, doctor. ¿cierto? Y ahí van a venir procesos judiciales, una serie de acciones judiciales para poder recuperar el dinero que en capital anticrético le había dado. Cuando ha vencido el contrato de anticrético, no hay en materia de anticrético la tácita reconducción como en el alquiler, ¿cierto? Cumple el contrato, se cumplió y se cumplió. ¿Listo? Entonces genera ante el incumplimiento del deudor, del anticrecista, genera también que la dueña vaya y se queje a una policía, que no quieren salir de... Y son problemas cotidianos, créanme, esto del anticrético, cotidianos. ¿Ya? Bien, a ver, el tiempo se nos ha hecho corto, chicos. Estamos a menos de 1 minuto. Vamos a continuar el día sábado. Estamos casi en la parte final. Cualquier duda que tengan, por favor, me la apuntan para el sábado y las vamos a absolver. ¿Listo? Está bien, doctor. Ya. Listo, doctor. Muchas Está gracias, bien, doctor. chicos. Espero que no se hayan olvidado, por favor, registrarse en el chat de la grabación. ¿Ok? Los que Está no lo bien, han doctor. hecho pueden hacerlo en este momento. Creo que están todos. Sí, están todos. Ok. Buenas noches, chicos, y nos vemos el sábado. Hasta luego, doctor. Chao, chicos. Buenas noches, Chao, chao. Buenas noches, chicos. Buenas noches.